Saludos a todos, bienvenidos al museo, buenos días, gracias por estar aquí acompañándonos en esta mañana, en una de las conferencias que forman parte del ciclo que hemos organizado, acompañando la exposición Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el Cartel de Puerto Rico, en la Sala Lorenzo Mar, que está detrás de ustedes y que ya muchos la han disfrutado. Este ciclo de conferencias es auspiciado por Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Hoy tenemos de invitada a la doctora Windy Cosme Rosario y ella va a estar ofreciéndonos la conferencia Memoria, Representación y Presencia, Disputas Negras en el Archivo Cultural. Y antes de comenzar, pues quiero compartirles datos sobre el perfil profesional de la doctora Cosme. Es historiadora, museóloga y gestora cultural puertorriqueña con experiencia en historia pública, educación comunitaria y gestión crítica del patrimonio. Doctora en historia cultural, posee también 2 maestrías, una en administración y gestión cultural de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y otra maestría en museología de la Universidad de Granada, España. Además cuenta con un posgrado en salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es profesora de cursos sobre metodología de la investigación interdisciplinaria, política y gestión cultural comunitaria en el programa de estudios interdisciplinarios y en el programa de maestría en administración y gestión cultural, ambos en la UPR de Río Piedras. Entre sus publicaciones recientes destacan el capítulo titulado Los soportes de la memoria colectiva, encuentros y desencuentros en las representaciones de los recuerdos en el espacio social chileno. En el libro Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas, publicada este año. También narración histórica y representación del pasado reciente en los espacios de museos, en el libro Memoria y Feminismos, Cuerpos, Sentipensares y Resistencias, publicado en el 2022. Ha sido recipiente de importantes becas de investigación como Doctoral Student in Latin American Research Grant del Latin American Studies Association en el 2020 y Visiting Scholar en el Center for Latin American and Caribbean Studies de la Universidad de Michigan en el 2019. Fue gerente de MAC en el Barrio, programa de equidad cultural del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, coordinadora educativa de la Cuarta Trienal Poligráfica de San Juan, América Latina y el Caribe, y coordinadora académica del proyecto Fostering Internship Experiences for Humanities Undergraduate Majors in Puerto Rico, subvencionado por el Institute of Museums and Library Services bajo la iniciativa American Latino Museum Internship and Fellowship. Lamentablemente el programa no ha podido continuar. Actualmente colabora con la Fundación Ismael Rivera y forma parte del equipo de asesoría curatorial del Diaspora Solidarities Lab, colectivo internacional de artistas, investigadoras y activistas. Su trabajo articula la investigación académica con el compromiso público, desde una perspectiva interseccional, anticolonial y centrada en las comunidades. Así que un aplauso para la doctora Cosme y bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Mariel, por invitarme. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarme en este ejercicio reflexivo. Debo decir que estoy muy emocionada de estar aquí hoy y que, como bien vieron en la semblanza, la biografía que leyó Mariel sobre mí, mis investigaciones están centradas en Chile, porque yo trabajo en museos memoriales. Así que este es un primer acercamiento o un segundo acercamiento, porque he estado escribiendo por ahí también sobre Will Sterling, que la voy a mencionar, pero estoy empezando a sumergirme en estas aguas, que también es un proceso muy personal. Así que quería dejarles con eso para dar entonces paso
a la lectura de mi conferencia. Hablar de la negritud en el archivo cultural puertorriqueño no es un gesto neutral. Tampoco lo es cuando lo hace una historiadora negra caribeña formada en diálogo con los márgenes y cruces de las disciplinas humanísticas y sociales y atenta a las tensiones entre memoria, representación y justicia simbólica. Lo que presento aquí no es una lectura definitiva, ni mucho menos me presento como una autoridad sobre el tema. Es más bien una búsqueda, una apertura, un gesto de incomodidad crítica y de reconocimiento afectivo. Es también una urgencia, la de pensar cómo, cuándo y dónde se recuerda y se olvida lo negro en nuestra cultura. No me acerco a esta reflexión desde los estudios afro ni desde una posición académica especializada en raza. Lo hago más bien desde un lugar intersticial, el de la historia cultural, la gestión de memorias y los estudios de representación. Pero sobre todo desde la experiencia de vivir en un cuerpo marcado por la historia y por las miradas, por la herencia y por el gesto político de nombrarse. Como mujer negra y puertorriqueña, sé que la historia no nos ha tratado con ternura y que la memoria institucional muchas veces ha sido una maquinaria de borramiento. Como escribe Grada Quilomba en la introducción de su libro Memorias de la Plantación, aquí no soy la otra, sino el yo. No soy el objeto, sino el sujeto. Soy la que describe mi propia realidad y no la persona descripta. Ese gesto de escribir y hablar desde el yo es también un acto de descolonización, una forma de devenir sujeta frente a los silencios impuestos. En este texto me propongo pensar desde lo que he llamado un enfoque situado y afectivo del archivo cultural. Por archivo cultural no me refiero únicamente a los fondos custodiados por instituciones patrimoniales o académicas, sino a un conjunto más amplio de signos, relatos, imágenes, objetos, cuerpos y prácticas que organizan las formas en las que una sociedad imagina, representa y recuerda. Como señala Diana Taylor en The Archive and the Repertoire, el archivo remite a documentos, textos y huellas materiales que perduran, mientras que el repertorio comprende performances que funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo conocimiento social, memoria y un sentido de identidad. El repertorio, al incluir lo corporal, lo performativo y lo efímero, amplía la noción de archivo porque reconoce formas de saber que no quedan fijadas en lo escrito ni en lo institucional. El archivo cultural, en ese sentido, es tan visual como sonoro, tan material como afectivo, tan presente como ausente. Y si lo atendiéramos al archivo institucional, solo los letrados y poderosos podrían reclamar la memoria social y la identidad. Es por eso que necesitamos pensar también en las prácticas, en lo encarnado, en lo efímero, allí donde el repertorio funciona no solo como objeto de análisis, sino como una forma de conocimiento, un modo de saber. En ese archivo, la negritud aparece muchas veces como huella, como resto, como eco o como gesto resistente, pero también, y no pocas veces, como ausencia cuidadosamente administrada. Parto de una distinción que me ha sido útil para pensar estos temas: la diferencia entre representación y presencia. Mientras que la representación responde a estructuras discursivas que enmarcan lo que puede ser dicho, mostrado o legitimado, la presencia remite a una existencia encarnada, sentida, que no siempre es traducible en los términos del archivo institucional. Stuart Hall define la representación como la producción de significados a través del lenguaje, es decir, como un proceso cultural que organiza la producción y el intercambio de significados. Sin embargo, como recuerda Roger Chartier, la representación no se limita al lenguaje, asigna presencia a lo ausente y la exhibe públicamente, produciendo realidades sociales con fuerza propia. Esa fuerza de las representaciones permite comprender cómo configuran identidades, jerarquías y memorias colectivas. Frente a ello, la noción de presencia apunta a aquello que no se deja reducir a signos o mediaciones,
sino que se manifiesta en la existencia corporal y afectiva. Diana Taylor lo formula al proponer que en el repertorio las prácticas encarnadas y efímeras transmiten conocimientos y memorias más allá de lo que se conserva en el archivo escrito. Por eso, hablar de presencia es también hablar de lucha, por afirmar la memoria desde otros lugares, inscribiendo lo que no cabe del todo en las lógicas de la representación. Estas tensiones entre representación y presencia son las que guiarán el recorrido que propongo aquí. Comenzaré analizando cómo se ha construido históricamente la narrativa nacional puertorriqueña en relación con la negritud, identificando sus silencios, sus omisiones y sus estrategias de folclorización. Luego exploraré formas en que la presencia negra se filtra en el archivo cultural, ya sea desde el arte, la música, el performance o las prácticas comunitarias. Me interesa particularmente mirar aquellas zonas donde la memoria negra se encarna, donde se vuelve ritmo, piel, imagen, palabra. Allí donde el archivo no solo se consulta, sino que se canta, se baila, se cuida y se comparte. Este trabajo forma parte de un proceso mayor que también se enlaza con mi interés actual en los archivos visuales de Puerto Rico. La historia visual del país, desde la fotografía, la prensa, hasta el audiovisual y el arte expandido, ha operado muchas veces como un espacio de invisibilización de la afrodescendencia. Las categorías de catalogación, los marcos coloniales de interpretación y los silencios de las colecciones institucionales han limitado lo que se ve y lo que se recuerda. Me interesa, por tanto, interrogar esas visualidades ausentes y proponer otros modos de leer y resignificar las imágenes, no solo como documentos, sino como escenarios de disputa, afecto y memoria colectiva. Preguntarse por la negritud en el archivo cultural puertorriqueño es preguntarse también por la posibilidad de imaginar futuros distintos, futuros en los que recordar no sea un privilegio de los vencedores, sino un derecho de quienes fueron silenciados, futuros en los que el archivo deja de ser un mausoleo de lo permitido y se convierte en un espacio vivo de disputa, afecto y reparación. Puerto Rico ha sido contado demasiadas veces sin sus negritudes. La historia oficial, aquella que se enseña en los libros de texto, que se conmemora en las plazas, que se legitima en las instituciones, ha sido escrita en gran medida desde una matriz blanqueada y mestizante. En esa narrativa, lo negro aparece como excepción, como folclore, como colorido acompañamiento de una historia que se quiere mestiza, cristiana, hispánica, heteronormativa y armoniosa. Y cuando no aparece, se omite, se borra con precisión quirúrgica, se silencia con la convicción de que lo que no se nombra no duele. La historia oficial puertorriqueña se ha construido en gran medida sobre silencios estructurales en torno a la negritud. Como explica Michel Trujillo en su célebre texto Silenciando el pasado, los silencios no son errores ni olvidos causales, sino efectos del poder en la producción de la historia. Se producen en cada fase del proceso histórico, cuando ocurren los hechos, cuando se convierten en fuentes, cuando se narran y cuando se consolidan como historia oficial. En Puerto Rico, estos silencios han operado de múltiples maneras, minimizando resistencias esclavas, archivando solo ciertas voces, reduciendo lo negro a folclore, en las narrativas escolares y finalmente consolidando un relato nacional donde la armonía mestiza sustituye cualquier reconocimiento del racismo estructural. Desde el archivo colonial español, los silencios tomaron la forma de criminalización. En un reciente ensayo, Daniel Morales Armstrong documenta cómo en la Gaceta de Puerto Rico los esclavizados aparecían registrados casi exclusivamente como criminales o rebeldes. Esas categorías no eran neutrales, respondían a un proyecto colonial de control social que reducía a los negros a amenazas contra el orden. Durante mucho tiempo esas fuentes no fueron cuestionadas y al ser recogidas y organizadas en el archivo consolidaron una visibilidad negativa que borraba la agencia de los sujetos esclavizados. Sin embargo, la investigación de Morales Armstrong y la de otros autores han demostrado lo contrario. Detrás de esas etiquetas hubo cimarronaje, rebeliones, litigios legales en busca de libertad y resistencias cotidianas.
Este repertorio de prácticas revela que el mito del esclavo dócil es en sí mismo un silencio producido y reproducido por las categorías coloniales que llegaron al archivo sin ser desafiadas. Iliana Rodríguez Silva lleva este análisis a la política del siglo XIX. En Silencing Race explica cómo tras la abolición de la esclavitud en 1873, la categoría de liberto se usó sin adjetivos raciales, como si la libertad implicara también haber dejado de ser negro. El lenguaje liberal del trabajo libre y la ciudadanía ocultó las jerarquías raciales al traducirlas en términos de clase y productividad. Palabras como jornalero o obrero sustituyeron a negro esclavo, produciendo un blanqueamiento discursivo que transformó a los libertos en trabajadores sin raza. Este silencio liberal, aparentemente inclusivo, consolidó la supremacía blanca criolla y reforzó la idea de que hablar de raza era antipatriótico. Así, el mito de la democracia racial se instaló como núcleo del relato nacional, borrando la negritud de los debates sobre ciudadanía y futuro. Gracias por estar aquí, Giselle. Ya en el siglo XX, una de las estrategias más persistentes fue la folclorización de la negritud. Isar Godreau lo desarrolla con fuerza en su libro Scripts of Blackness. La autora explica que la negritud nunca desapareció de la narrativa nacional, pero fue administrada bajo condiciones que reforzaban el blanqueamiento. Sus guiones de negritud permiten que lo negro aparezca, pero solo como folclore, como fiesta, como danza, nunca como sujeto político. Godreau presenta el barrio de San Antón en Ponce como un caso emblemático, que es representado como peligroso y a su vez como guardián del folclore afroboricua. La comodidad queda tapada entre la estigmatización y la postal cultural. Del mismo modo, los manuales escolares construyeron imágenes de esclavitud correcta y esclavos dóciles, reforzando el mito de la armonía racial. En este mismo registro de folclorización, la música popular refuerza este patrón. Bárbara Abadía Resach, quien nos acompañó la semana pasada, ha mostrado cómo en canciones emblemáticas como Carbonerito o El Negro Bembón, lo negro aparece caricaturizado para consumo del público, y en Piel Canela de Bobby Capó, lo negro se transforma en canela, metáfora dulcificada que evita nombrar la negritud directamente. En todos los casos, la negritud se desplaza, se reconoce como colorido cultural, pero se margina como experiencia política. De hecho, Abadía Resach subraya que lo negro se empuja hacia la periferia. Loíza, San Antón, la República Dominicana, Haití, confirmando que lo negro se tolera solo a distancia. En conjunto, estos autores muestran que los silencios en torno a la negritud en Puerto Rico fueron plurales: administración folclórica, desplazamiento cultural, criminalización colonial y silenciamiento liberal en el marco de la ciudadanía. Todos apuntan a la misma operación: convertir lo negro en color sin sujeto, en folclore sin política, en amenaza sin historia. Estas formas de silenciamiento no responden únicamente a una época, sino a estrategias que se transforman y conviven. La folclorización, la criminalización colonial, el silenciamiento liberal y la representación distorsionada. Hilda Llorens ha mostrado cómo la negritud en Puerto Rico no ha sido borrada de las imágenes, sino distorsionada y desplazada. Se le da visibilidad, pero en condiciones que refuerzan jerarquías raciales y narrativas de marginalidad. Ya en la década de 1930, con el auge de la fotografía de estudio y los proyectos de modernización, emergieron representaciones de puertorriqueños negros en retratos oficiales y familiares. Sin embargo, esa visibilidad estuvo siempre mediada por la mirada blanca que buscaba higienizar o controlar la representación de lo negro. Durante el periodo de 1948 a 1970, en pleno auge del Estado Libre Asociado, la División de Educación a la Comunidad, DIVECO, produjo filmes, carteles y narrativas visuales que buscaban construir una identidad nacional popular. Allí lo negro apareció, pero bajo condiciones de folclorización. La bomba, la plena y la ruralidad negra se transformaron en símbolos pictorescos de cultura auténtica, despojados de conflicto político
o denuncia de racismo. Hacia finales del siglo XX y entrada del siglo XXI, la representación de la negritud se desplazó de la folclorización hacia la estigmatización mediática. Fotografías periodísticas, documentales televisivos y discursos oficiales comenzaron a asociar sistemáticamente lo negro con pobreza, violencia y marginalidad. En este proceso, la visibilidad se volvió negativa. Las comunidades afrodescendientes fueron convertidas en metáforas del fracaso social y en objetos de políticas de control. Al mismo tiempo, como muestra Llorens en su estudio sobre prácticas de passing, las personas negras han debido negociar constantemente su lugar en la sociedad, recurriendo a estrategias de invisibilización o mezcla para acceder a derechos que el discurso de democracia racial promete, pero no garantiza. El aporte central de Llorens es mostrar que los silencios contemporáneos no se producen tanto por ausencia, sino por representación distorsionada. Lo negro está presente, pero reducido a folclore o criminalidad. Se visibiliza, pero bajo un lente que niega agencia y ciudadanía. Estos silencios visuales y mediáticos, lejos de ser inofensivos, consolidan un archivo cultural donde la negritud sigue siendo gestionada como problema o color, más que como historia viva y sujeto político. Marisol Lebrón demuestra cómo estas mismas jerarquías se materializan en el terreno de la seguridad pública. Su análisis de las políticas de mano dura contra el crimen en la década de 1990 su análisis de las políticas de mano dura contra el crimen en la década de 1990 revela cómo el Estado puertorriqueño respondió a la crisis social mediante una gobernanza punitiva, basada en la policía, la militarización y la cárcel, en lugar de transformar estructuras desiguales. En ese marco, la negritud y la pobreza fueron racializadas como amenazas y enfrentadas con violencia policial. La representación distorsionada y la represión punitiva se entrelazan entonces en un mismo entramado colonial que regula tanto la visibilidad como la vida y la muerte de las comunidades negras en Puerto Rico. Estos procesos resuenan con una pregunta más amplia: ¿cómo narrar vidas cuando el archivo mismo fue diseñado para silenciarlas? Saidia Hartman nos recuerda que los silencios del archivo no son simples omisiones, sino violencias activas. En Venus in Two Acts muestra cómo la experiencia de las personas esclavizadas sobrevive apenas en registros mínimos, redactados por los perpetradores. La ausencia no es neutral, es producto de un régimen que decide qué vidas merecen ser narradas y cuáles quedan reducidas a una nota marginal. Frente a esa imposibilidad de restitución plena, Hartman propone la fabulación crítica, una práctica de lectura y escritura que se adentra en las grietas del archivo para imaginar sin traicionar, para fabular sin borrar la pérdida. Su propuesta nos abre a una ética de la memoria que asume tanto la violencia de la omisión como la necesidad de reconocer presencias fantasmales, restos, huellas. En lugar de clausurar el silencio con respuestas falsas, nos invita a leer los espectros como formas de resistencia. Ese gesto crítico es clave para pensar el archivo cultural puertorriqueño. Allí donde la historia oficial negó o distorsionó la negritud, persisten fragmentos, imágenes, ritmos y afectos que reclaman ser leídos de otro modo. Si los silencios delinean los bordes del relato, las presencias negras se cuelan por las costuras. No están siempre en el centro de la página, pero vibran en los márgenes, en una voz que canta, en una foto guardada, en un cuerpo que baila. Desde aquí propongo mirar esas presencias laterales, los rastros, las grietas y las huellas que mantienen viva la memoria negra en el archivo cultural. Si los silencios dejaron huecos, esas presencias laterales los llenaron con ritmo y palabra. No siempre fueron documentos, pero sí huellas que vibran en el tiempo. Un tambor que insiste, un soneo que interpela,
un barrio que se nombra. La música popular ha sido uno de los lugares más fértiles para que esas presencias se filtren por las grietas del archivo. Allí, entre tambores y soneos, la memoria negra no espera a ser reconocida por el museo ni por el libro de texto. Se dice y se reinventa en clave de coro, de pregón, de improvisación. El registro musical no es solo una colección de discos, es una memoria viva que late en la piel, en la calle y en la fiesta, guardando lo que la historia oficial se empeñó en callar. Cuando pienso en esas grietas del archivo, pienso en la música que me ha acompañado desde niña y que hoy trabajo desde la Fundación Ismael Rivera. Desde ahí he visto cómo esas memorias no sobreviven en el papel, sino en la voz y en el cuerpo que canta. Ese repertorio vivo, tejido en canciones, improvisaciones y rituales, revela que la música es también un lenguaje de resistencia. En este marco, hablar de Tite Curet Alonso e Ismael Rivera es reconocer cómo la negritud se hizo presencia en clave salsera, convirtiendo la herida colonial en canto y comunidad. Es entrar en una conversación donde la calle, la fe y el gozo conviven en un mismo verso. En el cancionero de Tite Curet Alonso se puede leer como archivo popular de la negritud. Por ejemplo, en Plantación Adentro, la plantación aparece como herida abierta, un espacio de violencia colonial donde los trabajadores son reducidos a sombras y su muerte se justifica como natural. En Juanito Alimaña, la ciudad se convierte en selva de cemento y la masculinidad marginal se canta como precariedad y glamour peligroso, marcada por la violencia y la corrupción. En Lamento de Concepción, la voz se alza desde la desesperación de un hombre pobre que reclama el derecho a vivir mientras que carga con el deber de alimentar a sus hijos, retrato descarnado de la precariedad estructural. Y en El Hijo de Batalá, la espiritualidad afrocaribeña se celebra en clave salsera, el tambor como vida, o Batalá como santo mayor y la rumba como gozo colectivo. En conjunto, estas canciones muestran cómo Curet inscribió en la salsa la memoria de la esclavitud, la violencia urbana, la marginalidad y la fe afrodescendiente. Su obra hace visible aquello que la historia oficial pretendió silenciar, la vida, la muerte y la resistencia desde el Caribe negro. Pero si su obra adquirió un peso particular en la historia cultural de Puerto Rico, fue porque encontró en ciertas voces un vehículo privilegiado. Entre todas ellas, la de Ismael Rivera ocupa un lugar singular. En su soneo, las memorias de Tite se volvieron carne, ritmo y comunidad. Con las caras lindas, Tite Curet Alonso le entregó al sonero mayor un himno que se convirtió en archivo vivo de la negritud caribeña. El orgullo racial no se canta aquí en abstracto, se nombra en primera persona, desde el llanto, la pena y el dolor, pero también desde el amor que atraviesa esos rostros. La canción es al mismo tiempo lamento y afirmación, herida y ternura. En la voz de Maelo, ese verso se transforma en comunidad. No es solo una descripción, es un acto de reconocimiento colectivo. Lo que Hilda Llorens conceptualiza como visibilidad distorsionada, Maelo lo subvierte en el soneo. Allí donde la representación oficial reduce la negritud a estigma o folclore, su voz la devuelve como memoria compartida y celebración colectiva. Mientras que Ángel Quintero, por su parte, sostiene que el soneo salsero funciona como memoria corporal afrocaribeña, donde la improvisación desborda las narrativas oficiales. Lo que en teoría llamaríamos visibilidad distorsionada, se desarma en el soneo, donde cada improvisación convierte la herida en memoria compartida. En todos estos ejemplos, la teoría se encarna en música, lo que algunos textos nombran como masculinidades precarias o soberanía en crisis. Tite y Maelo lo soñaron como cárcel, como pobreza, como rostro negro, como santo protector. Sus canciones son huellas vivas, grietas sonoras que sostienen la memoria negra frente al silencio de los archivos oficiales. Como analiza César Colón Montijo en su lectura de Mi Jaragual, la canción condensa una masculinidad precaria, un sujeto atravesado por el hambre, la violencia y la frustración, que aún en su vulnerabilidad reproduce patrones heteropatriarcales.
Allí donde la teoría ofrece categorías, la voz de Maelo nos devuelve cuerpos concretos, historias truncas, afectos puestos en clave de soneo. Conviene aclarar que la composición original de Mi Jaragual corresponde al músico puertorriqueño Felipe Rosario Goico, conocido como Don Felo, quien la escribió a finales de la década del 30. La versión de Ismael Rivera, grabada en 1973 en el álbum Vengo por la Maceta, es la que resignificó y popularizó la pieza dentro del repertorio salsero. Es esa versión la que Colón Montijo analiza como archivo sonoro de precariedad y nación. Sin embargo, una lectura feminista de Mi Jaragual revela la violencia patriarcal que atraviesa el tema. La mujer aparece nombrada como propiedad, junto a la finca, el perro y el caballo. Ser dueño de la finca y la mujer convierte a la pareja en objeto de posesión, naturalizando un orden cacical y patriarcal. Aunque la canción documenta la precariedad y el deseo de soberanía, también reproduce una masculinidad que afirma su poder a través del control sobre los cuerpos femeninos. Reconocer esa tensión es fundamental para pensar cómo el archivo musical encarna tanto resistencias como violencias. Este gesto lírico nos obliga a reconocer un doble silenciamiento. Por un lado, el silenciamiento de género al reducir a la mujer a objeto de posesión dentro de un orden patriarcal, y por otro, el silenciamiento racial, pues las mujeres negras quedan fuera de la narración como sujetos de voz o agencia. En el archivo musical caribeño, la presencia de la negritud masculina se vuelve central. El jíbaro, el trabajador, el sonero, mientras que las mujeres negras aparecen desplazadas, cosificadas o simplemente ausentes. Este doble borramiento refuerza la necesidad de una lectura feminista y decolonial del repertorio popular. La fuerza de Maelo no está solo en lo que dice, sino en cómo improvisa. Ángel Quintero revisa lo planteado con claridad. El swing del soneo es más que ritmo, es memoria afrocaribeña que enlaza tambor y voz, palabra e improvisación. Cuando Maelo se lanza a improvisar, no solo juega con el tiempo de la música, reordena el archivo, lo descentra, lo abre a la memoria corporal del Caribe. El título de sonero mayor no fue un gesto institucional, sino una consagración popular. Lo fundamental es que fue el pueblo quien lo sostuvo y lo sigue repitiendo en vida y en muerte. Ismael Rivera no solo interpretó, sino que definió un estilo de cantar y sentir el Caribe. Este archivo no terminó con la partida de estos íconos. Su eco llega hasta el presente, rearticulado en otros lenguajes. Por ejemplo, la exposición de Afterlife of Ismael Rivera del artista e historiador público Christopher López es un ejemplo contundente. López parte de 3 canciones emblemáticas interpretadas por Maelo: Las caras lindas, A medias no y La perla, y las transforma en constelaciones visuales que funcionan como archivo afectivo y político. En lugar de fijar a Rivera como un mito inmóvil, López lo reimagina como presencia que sigue interpelando. Sus collages fotográficos son actos de traducción, convierte lo sonoro en imagen, lo íntimo en público, lo efímero en documento. Así, Las caras lindas deja de ser solo un canto y se convierte en galería de rostros. Un desfile visual donde la belleza negra se afirma contra el blanqueamiento histórico. A medias no aparece como reclamo expandido. No se trata únicamente de una relación amorosa, sino de un gesto político contra toda forma de precariedad. Y La perla se proyecta como territorio vivo, dignificado por la mirada artística, en lugar de reducido al estigma urbano. La itinerancia de la muestra también se convirtió en una forma de cuestionar las jerarquías entre alta y baja cultura. En Puerto Rico fue la Fundación Ismael Rivera la que acogió la primera presentación en diálogo con la Galería Comunitaria del MAC, como parte de un proyecto gestado gracias a Tiznando el País. Desde allí la exposición se trasladó al Museo Casa Pilar de Filló en Mayagüez, hogar materno de Pablo Casals y espacio que resguarda su colección. Este gesto no fue solo un cambio de sede, sino un acto deliberado de gestión cultural crítica. Poner en circulación la memoria del sonero mayor en un espacio tradicionalmente vinculado a la música académica.
Al hacerlo, se desafiaron las fronteras entre lo popular y lo clásico y se afirmaron que ambas memorias son parte de la historia cultural del país. Al situar la obra de Rivera en diálogo con la cultura visual contemporánea, López no solo homenajea a Maelo, crea un nuevo archivo. Uno que se alimenta del legado musical, pero que se expresa en clave de justicia, memoria y pedagogía visual. Es la prueba de que la memoria cultural no se limita a los documentos del pasado, sino que se rehace en cada acto creativo, en cada intento de volver a mirar y volver a cantar. En esta clave, temas como A Medias No adquieren también un nuevo sentido. Más allá de la letra de Mario Hernández en la voz de Ismael Rivera, se convierte en un reclamo contra la precariedad y la vida incompleta. Esa exigencia de no aceptar nada a medias resuena con la conciencia de que tampoco podemos conformarnos con un archivo a medias, hecho de fragmentos blanqueados o silencios coloniales. Desde ahí se abre la urgencia de construir archivos propios, comunitarios y antirracistas que nombren lo que fue callado. Es en ese horizonte donde emergen ejemplos como Archivo Negro o la Casa Cortijo, iniciativas que muestran cómo la memoria negra se reconstruye en el presente, desde las comunidades contra la fragmentación y el olvido. Si hasta ahora he hablado de las formas en que la música y la imagen popular abren grietas en el archivo cultural, quiero detenerme ahora en un proyecto que toma esas grietas como punto de partida. Archivo Negro, creado por las investigadoras y gestoras Glorian Sacha Antonetti Lebrón y Kiana Soto Andrades, es un archivo digital que nace de una premisa clara. El archivo oficial no basta, no lo cuenta todo, no lo muestra todo. Lo que falta, los cuerpos negros, las memorias cotidianas, los rostros que se desdibujaron en la edición histórica. Debe volver a aparecer, pero en sus propios términos. Archivo Negro es, antes que nada, un acto de selección curatorial política. No se limita a acumular documentos, elige con intención, decide qué imágenes merecen circular hoy, qué memorias deben reubicarse, qué silencios deben interrumpirse. Así, las curadoras se colocan como mediadoras entre un archivo ya existente, entiéndase fotografías anónimas, archivos familiares, negativos olvidados, y las comunidades que sostienen esas memorias. En ese gesto no hay neutralidad, hay apuesta estética y política. Un ejemplo central es La Aprietura, desde nuestras salas, una colección que rescata el archivo íntimo, el álbum de la casa, las fotografías familiares, esas imágenes cotidianas que rara vez aparecen en las narrativas públicas. Ahí encontramos lo que el archivo oficial marginó: las cenas, gestos domésticos, reuniones familiares, rostros jóvenes y viejos, miradas no siempre perfectas. Esa aprietura se convierte en palabra resignificada, no vergüenza, sino afirmación de lo negro en lo ordinario. La aprietura nos revela que el archivo también se hace en la sala, en el cuarto, en el espacio doméstico, que no fue pensado para la vitrina, pero que mantiene vida y memoria. De la misma manera, Archivo Negro atiende imágenes de Jack Delano que quedaron fuera del relato dominante. Muchas de sus fotos mostraban comunidades rurales, trabajadores negros, familias que no recibieron reconocimiento en las ediciones oficiales. En la colección que revisita Delano aparecen esos cuerpos invisibles, hombres, mujeres trabajadoras, incluyendo mujeres negras vinculadas al oficio de la aguja, que sostuvieron la vida diaria, pero cuya presencia fue minimizada. Al reincorporarlas, Archivo Negro cuestiona las decisiones de exclusión del archivo visual clásico. Así, no se trata de crear un archivo paralelo, sino de releer el archivo con otros ojos. En este proceso actúa lo que Salah Hartman llama critical fabulation, no inventar un pasado ficticio, sino fabular críticamente diálogos con las imágenes que ya existen, para construir lo que fue marginado. Aquí la curaduría no solo rescata,
no solo rescata, sino que reinterpreta, restaura la dignidad, activa memoria. Con esto, Archivo Negro se afirma como un archivo comunitario no lineal, feminista y negro, donde la memoria no se conserva como reliquia inerte, sino que se reactiva, revive y se pone en tensión con el presente. Si Archivo Negro nos enseña a mirar de nuevo las imágenes que fueron marginadas, la Casa Museo Cortijo en Loíza nos invita a pensar el archivo desde el territorio y la vida cotidiana. Esta casa habitada por generaciones de la familia Cortijo Rosario guarda en sus paredes la historia de quienes sostuvieron durante casi un siglo el cruce del Río Grande de Loíza, en la barcaza conocida como el Ancón. Antes de que existieran puentes o carreteras, el ancón, era la única forma de atravesar el río, una práctica cotidiana que unía familias, comunidades y saberes, y convertía un trayecto breve en un eje vital para la vida de todo un pueblo. La inauguración de la Casa Museo Cortijo no busca monumentalizar un objeto aislado, sino resguardar la memoria de esa práctica comunitaria. En sus cuartos y pasillos se conserva no solo la arquitectura familiar, sino los enseres y relatos de la última familia que tuvo a su cargo la operación de la barcaza. Para María Luisa Cortijo Rosario, heredera de ese legado y hoy parte también de Archivo Negro, la casa no es un museo en el sentido convencional, sino un archivo vivo que transmite la memoria desde la oralidad y la experiencia situada. Allí los recuerdos no están congelados en documentos, se narran con su voz, se sienten en los objetos domésticos, se evocan en el sonido del agua y el recuerdo de los cruces cotidianos. Pero este archivo territorial también dialoga con el archivo digital. El proyecto de colecciones realizado en colaboración con Archivo Negro incluye la serie El Ancón en Loíza, un conjunto de fotografías históricas y familiares que documenta la barcaza, el río y la vida comunitaria alrededor de esa práctica. Al ser incorporadas al acervo digital, estas imágenes amplifican la memoria de la familia y la comunidad, convirtiendo un archivo íntimo en patrimonio compartido. La casa, el territorio y el archivo en línea forman así una constelación. Lo doméstico se encuentra con lo público, lo local se enlaza con lo digital, lo cotidiano se transforma en historia colectiva. Pensar la Casa Cortijo y el Ancón como archivo nos obliga a cuestionar qué entendemos por memoria histórica. ¿Puede un cruce en barcaza ser parte del patrimonio nacional? ¿Puede una cocina, una sala, un balcón ser considerados archivos? En la medida en que estos espacios transmiten saberes, afectos y experiencias, la respuesta es sí. Este es un archivo que no se reduce a documentos escritos ni imágenes oficiales, sino que se encarna en los objetos, en la arquitectura doméstica y en la memoria oral de la comunidad. Frente al archivo estatal que clasifica, homogeniza y a menudo blanquea, la Casa Museo Cortijo ofrece otra lógica, un archivo territorial sensible y comunitario que se construye desde abajo y desde la memoria negra loiseña. En sus muros y en sus relatos persiste la afirmación de que la historia no se escribe solo en los grandes monumentos ni en los expedientes oficiales, sino que también en las travesías diarias que sostuvieron la vida colectiva. Si Archivo Negro nos mostró las imágenes, cómo las imágenes pueden leerse de nuevo, y la Casa Museo Cortijo nos recordó que también el territorio y lo doméstico son archivos, con Awilda Sterling Duprey entramos en otra dimensión, la del cuerpo como archivo. En sus performances, el cuerpo no es simple vehículo de representación ni ilustración cultural. Es un espacio donde la memoria negra se inscribe, se transmite y se reinventa. En la pieza Suelta Negra, donde dialoga con la música de Ismael Rivera, Awilda convierte su propio cuerpo en un lugar de archivo. Cada gesto improvisado responde al tambor, al soneo, al pregón, pero no para
repetirlos mecánicamente. Lo que hace es archivar en movimiento lo que esas sonoridades ya contienen como huellas históricas y afectivas. La cárcel, la pobreza, la negritud, la espiritualidad popular, que Tite Curet Alonso y Maelo pusieron en clave de canción, Awilda los devuelve en clave corporal. Donde Maelo hizo grieta sonora, ella hace grieta encarnada. Lo que ocurre en escena es más que danza, es fabulación crítica en el sentido que propone Hartman. Frente al archivo que silencia, Awilda improvisa. Frente a las categorías rígidas de la teoría, su cuerpo fabula desde la vulnerabilidad, la rabia, la risa, el temblor. Cada improvisación es una pregunta lanzada al espacio. ¿Qué significa habitar un cuerpo negro en un país que lo exotiza o lo borra? ¿Qué significa archivar desde el movimiento efímero que no se deja fijar? El archivo corporal que Awilda construye no se guarda en cajas, ni en discos duros o servidores. Sus huellas son otras, quedan en la memoria kinesténica de quienes presencian la acción, en la respiración colectiva, en el murmullo que queda después. Claro, hay registros audiovisuales, reseñas y fotos, pero lo esencial no está en esos documentos, está en la experiencia compartida, en lo que se siente en el momento. Es un archivo que vibra, que pasa de cuerpo a cuerpo, que se transmite en los músculos y en el ritmo. Awilda además nos recuerda que el cuerpo no es solo archivo de opresión, sino también de resistencia y, por supuesto, de gozo. Su práctica performática abre un horizonte donde la memoria no está atrapada en la victimización, sino que se suelta, se expande, baila. En Suelta Negra hay dolor, pero también hay celebración. Hay denuncia, pero también hay insistencia en la alegría como acto político. Archivar desde el cuerpo es también afirmar que la negritud no es únicamente trauma, sino potencia creativa. De esta manera, Awilda Sterling Duplay amplía lo que entendemos por archivo cultural negro. Si en Archivo Negro las imágenes rescatadas nos interpelan y en la Casa Cortijo los objetos y el territorio nos devuelven la memoria de una práctica comunitaria, en Awilda es el cuerpo mismo el que se convierte en archivo vivo. Un archivo que no busca conservar intacto, sino transformar, que no fija, sino que improvisa, que no domestica, sino que desborda. Al verla bailar con Maelo, entendemos que archivar no es solo acumular documentos ni preservar imágenes. Archivar es también dejar que la memoria negra siga sonando y moviéndose en el presente, que siga transmitiéndose en cada gesto, en cada respiración, en cada improvisación. En ese sentido, Awilda nos recuerda que el archivo más potente es el que no se deja atrapar, es el que insiste en bailar frente a los silencios. Lo que he intentado mostrar a lo largo de esta conferencia, y espero que se haya entendido, es que el archivo no es un lugar neutro donde se guardan los documentos del pasado, es un campo de disputa, un terreno de silencios y presencias, de exclusiones y de grietas. En Puerto Rico, la historia nacional se escribió demasiadas veces desde la blanquitud, dejando lo negro como ausencia o como folclore. Pero esos vacíos no son silencios absolutos, son huellas, rastros, grietas por donde se filtran estas memorias negras. Todos los ejemplos antes mencionados dialogan con la exposición que hoy nos convoca en el Museo Dr. Pío López Martínez, bajo la curaduría de la doctora Mariel Quiñones, siempre va a ser doctora para mí, Mariel, en Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el cartel de Puerto Rico. La cartelística puertorriqueña aparece como otro archivo visual de la memoria afrodescendiente. Los carteles no son solo piezas gráficas, son registros públicos de luchas, celebraciones, homenajes y denuncias. Pero como todo archivo, también cargan sus silencios y sus ausencias. Ante los ojos de nuevas generaciones, estas imágenes pueden ser resignificadas, no solo como huella de orgullo y resistencia, sino también como recordatorio de los límites de la representación.
Cuestionar cómo se enmarca la negritud desde el prisma del Estado Libre Asociado, a menudo en clave folclórica, nacionalista o decorativa, abre espacio para incomodar, para desacomodar las certezas con las que miramos. La exposición en ese sentido no es un punto de llegada, sino una invitación a leer críticamente, a interpelar lo que se muestra y lo que se oculta, a insistir en que la memoria negra no puede ser reducida a emblema cultural ni estampa oficial. Como en el soneo, en el performance o en la memoria territorial, se trata de mantener vivo el archivo, incómodo, múltiple, abierto y siempre en movimiento. Lo que estos ejemplos nos enseñan es que archivar la negritud no significa domesticarla en una vitrina, significa activarla. No se trata de guardar reliquias inertes, sino de reactivar memorias vivas que interpelan el presente. Por eso hablo de un archivo por venir. Un archivo que no solo mira al pasado, sino que abre horizontes de justicia simbólica. Un archivo que no es lineal ni cerrado, sino comunitario, feminista y negro, hecho de imágenes, voces, cuerpos y territorios que se niegan a desaparecer. Quizás la pregunta más importante no sea qué archivar, sino cómo hacerlo sin silenciar ni estetizar la negritud. Cómo crear espacios donde esas memorias pueden aparecer con dignidad y fuerza sin quedar reducidas a representación decorativa. Cómo hacer que el archivo, en vez de domesticar, siga suelto, cantando, cruzando, improvisando. Archivar entonces es reconocer que la historia de Puerto Rico no puede contarse sin sus negritudes. Y es aportar a que en cada grieta, en cada huella, en cada cartel, en cada coro, en cada cruce, en cada gesto, late un archivo vivo que se rehúsa a callar. Un archivo por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Cosme, por, ¿verdad?, hacernos reflexionar tan críticamente sobre estas redefiniciones del archivo cultural, ¿verdad? Quiero abrir un espacio para comentarios, preguntas, diálogo con Windy. Windy, así que espero que no te quedes ahí sentadita, que vengas para acá a dialogar. Así que al podio, Windy, por favor, que se abra este espacio para conversar. Bueno, ya he hablado mucho, así que... Sí. Bueno, a mí me encantó la conferencia y me hizo reflexionar sobre el trabajo que uno está haciendo, aportando al tema, pero a la misma vez uno como que arrastra toda esa, ¿verdad?, experiencias desde escuela elemental, como nos fueron enseñando esta historia. O sea que aún uno, yo en mi caso pienso que he adelantado mucho, pero cuando te escucho hablar de esta manera, yo digo que mucho me falta, me falta también por aprender. Actualmente estás trabajando, no sé si Mariel lo mencionó, como digo tantas cosas que estás haciendo. Actualmente tú trabajas en la Universidad de Puerto Rico. Sí. Pues antes de contestarte la pregunta, quiero agradecer lo que estás diciendo. Justo sí soy profesora en la universidad, de esos que trabajamos por temporadas, pero sí lo soy, en relación a ese reconocimiento del bagaje que tenemos y lo que ha sido nuestra formación académica. Usted estaba hablando con mis estudiantes porque estamos hablando, si leyeron el abstract, yo hablé mucho de las epistemologías críticas. Básicamente las epistemologías críticas lo que hacen es retar cómo se ha ido construyendo el conocimiento.
Y partíamos de esa premisa de que, espérate, nuestra educación no estuvo atravesada por esto que estamos cuestionando. Entonces, estamos en esa lucha constante. Yo también tengo esa lucha constante. Imagínense, yo estudié museología en España. O sea, y ahí yo estaba como que con la cabeza absorbiendo una información, pero entonces como que reprimiendo otra, y es ya en la liberación, yo creo, de ser docente. En el salón de clases suceden cosas maravillosas, que yo empiezo a repensar, ¿verdad?, estas cosas. Actualmente sí, yo soy profesora en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Soy parte del programa de estudios interdisciplinarios y la maestría de gestión cultural. Yo empecé, el primer curso que yo di en la UP fue en el 2016. Y fue de estas entradas que se dan. Yo empecé el doctorado y empecé a dar clases. Y antes de eso, pues fui docente de humanidades en una universidad privada que me enseñó tanto, porque enseñarle humanidades a estudiantes que no tienen ningún tipo de interés en aprenderlo te obliga a retar las metodologías. Y entonces, tal vez ese reto de metodologías docentes ahora lo traigo a la cuestión investigativa. Y pues en este tema al que me estoy empezando a acercar. Así que si precisamente lo que yo pude palabrar hoy provocó el que nos repensemos y en dónde estamos situados, ha sido maravilloso. Así que muchas gracias por su comentario. Isa. Ay, sí, no, gracias. Me encantó la charla, tomé muchas notas y pues, nada, gracias por compartir tanto. Sí pensé en esto del archivo, de mantener el concepto de archivo, porque yo lo veo como que tú estás estirando ese concepto y entonces cuando llegué, o sea, entendí, ¿verdad? Empujar los límites y empujarlo para incluir estas otras instancias. Cuando llegué a Wilda, a lo del cuerpo, ¿verdad? Yo dije, pero ¿por qué llamarle archivo? si quizás es más como un registro, pero entonces, ¿qué uno gana con mantener el concepto de archivo? Porque en el caso de Ahuila y en el caso de otras cosas que ya son bien efímeras y que está bien que sean efímeras, o sea, y que está bien que no duren y que está bien que nadie pueda después ir a sacarlas de ahí o a volver a verlas porque ya se fueron. Pero ¿qué ganamos con mantener el concepto de archivo? Porque, por ejemplo, tú haces la diferencia entre representación y presencia. A representación, pues ya, ok, es esto. Presencia es esto otro. Pero entonces, ¿por qué no hacer una distinción entre archivo y registro? Por ejemplo, que pues para mí lo que hace Will es más como un registro, pero ya no es un archivo porque ya no puedes ir a donde ella o sacar eso o a preguntar o a volver a verlo porque ya se fue, ¿entiendes? Y está bien que sea así. Lo que me provoca es eso de por qué insistir en un concepto para unas cosas que a lo mejor pues ya son otra cosa. Sí, y coincido contigo, yo creo que ahí la vena de historiadora está, pero yo me hago la pregunta en relación al museo. ¿Por qué queremos continuar reproduciendo un concepto como ese? Museo, ¿verdad? Entonces, de momento tú vas a espacios comunitarios que quieren sus museos y pudiesen llamarse de otra forma, pero quieren conservar ese concepto museo. Y si pudiésemos llamar lo que hace a Wilda de otra forma que no sea archivo, pero en este caso en particular estoy haciendo referencia a la pieza de Suelta Negra, algo que no expliqué. Eso fue una comisión artística, fue el primer proyecto que yo trabajé en el barrio, fue una escuela. El proceso de creación de Ahuilda, de investigación de Ahuilda, fue a través de talleres con residentes de la égida de Miramar Housing. Ella partía en recoger las memorias corporales de estas personas que se activaban con los diversos ritmos afrocaribeños que estuvimos estudiando, conversando, porque de allí salieron músicos. Ella partía de recoger esas memorias corporales que se convirtieron más en palabras porque la gente no se quería
no quería necesariamente bailar y sucedieron otras cosas, y yo la presento aquí, tal vez no me expliqué, como ese repositorio de todo eso que sucedió. Claro, como bien tú dices, hay cosas que nosotros no vamos a poder extraer de ahí porque es su experiencia, pero ese fue un cuerpo investigador que se convirtió en archivo para entonces darnos esta pieza. Y yo creo pues que ahí yo tengo, ¿verdad?, un poquito más de ventaja porque yo fui parte de ese equipo y consumí todo eso. Que por cierto, y esto anuncio, acaba de salir una publicación en el MAC sobre como que la primera recuperación de ensayos de arte afropuertorriqueño, y ahí hay un texto que coescribí con Divya Pastrana que precisamente habla sobre esa pieza. Entonces fue como ir haciendo esos clics, porque también el proceso de escritura fue, ok, yo estoy empezando con esto. Armar la teoría no es lo más complejo, lo más complejo entonces es cómo ir desmenuzando los ejemplos, y por eso partí desde las experiencias más cercanas que he tenido. En el caso de trabajar en la Fundación Irma de Rivera, de trabajar directamente con el Will Sterling Duprey, e inclusive con proyectos que estoy iniciando con Archivo Negro, y también para exponer eso, ¿verdad?, en otros espacios. Pero sí, definitivamente, dentro de rehacer, dentro de reconstruir, de hacer nuevas metodologías, toca también revisitar los conceptos y esto yo se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo, porque quieres seguir usando la misma palabra, invéntate una. Claro, el invéntate una no es que te la inventes just because, pero sí, y me parece genial, y hay quienes lo van a seguir llamando registro. Pero entonces para mí el registro es una pieza importantísima para registrar las colecciones en los museos. Así que yo creo que también tiene que ver con cómo manejo los conceptos desde mis prácticas. Y gracias a ti. Ustedes no saben los nervios cuando te entraste por ahí. Sí, pero de momento todas estas maestras que tienen que estar citadas. Sí, caballero. ¿Y cómo estás? Muchas gracias por la charla, estuvo bastante clara, para decir algo así. Una observación que es a la misma vez pregunta, pero que no sé cómo formularla bien. Así que no es que quiera dar una charla al público, sino una pregunta, pero la premisa es la siguiente. Cuando llegaste a la parte de hablar de las grietas y hablar de lo lateral, los ejemplos que mencionaste de lo lateral, de nuevo música, de nuevo ciertos ritmos, ciertos bailes, corren el riesgo, me pareció a mí, de seguir en el ámbito de la folclorización. O sea, hay una intersección no vacía entre esa lateralidad y lo que también se folcloriza y se hace. Entonces, ahora que volviste a mencionar cómo las comunidades quieren llamar museo a su espacio, pues vuelve de nuevo que hay como todo un lenguaje y una forma de construir la memoria y de enfrentar las ausencias que reproduce a veces sin querer la misma estructura del pensamiento que provocó la folclorización. No sé si me estoy explicando bien. Sí, digo, yo creo pensar que lo estoy entendiendo bien, y yo creo que mi intención en ese sentido, yo no traje a cualquier compositor. Había una intencionalidad, ¿verdad?, en esa agencia de Tite como compositor, y la cuestión de, sí, nos colamos por ahí, pero una cosa es que nosotros decidamos cómo, y otra cosa es que tengamos que entonces blanquearnos para entrar. No es lo mismo la plena en la calle que la plena del salón. No sé si eso es una buena analogía, no sé. Dígame usted sí. En la misma línea de yo también me encantó la grabé y todo. Porque pues me gusta, porque yo también como que lo asumo bien en las clases, es decir, esto para mí es importante. Y entonces yo como que siento que tú nos convocas a retar esa relación entre la folclorización de la negritud, que vemos por momentos que eso ha sido bien fuerte y sigue siendo. Y eso a mí me preocupa. Ahí yo tengo esa insistencia de explicarle a los estudiantes, ¿verdad?, ampliamente
cómo nos movemos al concepto cultural y qué rayos es folclore, porque en las escuelas los textos lo que hablan es de folclore, costumbres y tradiciones. Entonces yo tengo que estar luchando para que ellos transiten los prepas, sobre todo, que me gusta coger los prepas porque hay que meterle mano, la gente no les mete mano, pero ahí donde está la situación para después poder hacer más cosas cuando van entrando a tercer y cuarto año. En la raíz. Pues yo les insisto, gente, vamos a superarlo y les obligo, ¿verdad? Ahora mismo vienen el miércoles para que les tengan un ejercicio porque esto es una aportación tremenda y hay que aprovechar el esfuerzo, tú sabes. Y estos que vinieron, estos adelantaron un montón. Ellos se van así, pero ellos saben, ellos se van a dar cuenta cómo ellos adelantaron cuando vean la tarea que yo les tengo preparada. Pero la insistencia mía va a ser bien categórica. Yo voy a ser bien categórica cuando vayan a ver esos 5 carteles que tienen que analizar, porque no nos podemos quedar en de gigante y en los tambores. ¿Qué es lo que ellos aprendieron? No es que es malo, me siguen, no lo estoy demonizando ni nada. Es que pues no es quedarnos, es que finalmente entiendan lo que significa. Ese es el detalle. Ahí es que está la cuestión de la ruptura con la folclorización. O sea, hay unos símbolos, hay unos significados. Y tratar de que los estudiantes entiendan, inclusive los graduados, que es que la cultura no es una sola cosa. O sea, que hay pluralidades, que hay cuestionamientos, que hay transformaciones y que los cambios y las transformaciones no implican que lo otro deje de existir, pero es que la única forma que funciona es que haga eco en nuestro contexto. Y ahora mismo están sucediendo un montón de cosas, que puede que haya gente que se raque las vestiduras, que puede que haya gente que lo avale, que puede que haya gente que obviamente lo analiza críticamente. Pero precisamente también mis preguntas, siempre estoy pensando en mis estudiantes, ¿les hace eco? ¿O no les afecta? El que todo esto que yo estoy diciendo no les afecta. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta en los salones de clase, pero lo poco que los estudiantes conocen del siglo XX, que básicamente lo que nos ha trastocado y nos ha transformado en lo que estamos hoy, es de cultura visual. Pero en algún momento les dejaron de escuchar cuando le hacían las preguntas básicas. ¿Qué tú ves? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Y yo creo que se dan unos procesos también de invalidación cuando ellos están en sus procesos de creación de conocimiento. Y eso también es bien... Eso también hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y hay que modificarlo. Pero me parece maravilloso que entonces sea desde el espacio visual, desde el espacio del museo, que vengan a hacer esas preguntas, porque para eso son las exhibiciones precisamente. Una está el trabajo maravilloso curatorial que se hace, los textos que se redactan y esos cuestionamientos, pero la conversación entre personal, porque no, aquí tienen una tarea, ¿verdad? Pero la conversación personal, el diálogo que intercambian los estudiantes con lo que están viendo, hay que validar. Y yo creo que eso es bien importante. Yo tengo una pregunta, yo creo que es más para Mariel y las compañeras y compañeros, profesores, profesoras. Todas las actividades son grabadas, ¿verdad? Sí. Y tienen su archivo. Me pregunto, estas grabaciones se disfrutan, se comparten en las clases, los profesores y las profesoras lo llevan a los estudiantes, porque yo creo que... Bueno, no sé si la pregunta es a todos como profesores. Sí, porque es un material tan valioso que pues es importante que buscar la manera de que llegue a esta matrícula, porque si no, pues entonces se convierte en, pues, archivarlo ahí, guardarlo, pero llevarlo más allá. Bueno, yo puedo hablar desde Río Piedra, ¿verdad? No, es que tengo la duda, no sé si ese repositorio es sistema UPR completo, es sistema UPR.
Ahora mismo hay un ejercicio que ciertos bibliotecarios se les envían estos materiales que se están trabajando en las distintas programaciones que hacen en los departamentos y se suben a un repositorio. Por ejemplo, yo sí la uso, a veces sustituyo una lectura por una conferencia, en especial cuando de momento traemos unos recursos que los estudiantes solamente los conocen porque leyeron el nombre en el libro, pero no le han puesto el rostro. Pues entonces, por lo menos yo sí, en mi metodología en el salón de clase, pues yo trabajo tanto texto como videos, conferencias, etcétera. Pero yo creo que eso también tiene que ver con cada quien y el tipo de curso, cuál es ahí. Pero sí le puedo decir que hay un proyecto de la Universidad de Puerto Rico que todo lo que se está grabando está entonces yendo a un repositorio y no solamente para las clases, para investigadores. O sea, es un material riquísimo para los estudiantes que están haciendo investigación. Así que, no sé, acá en Calle no sé. Yo sé que Robledo es a la persona que nosotros le enviamos las cosas. Gracias por la conferencia y el enfoque. Me parece importante lo que está trayendo la compañera de seguir compartiéndolo, y quería traer también que en Río Piedra está Mayra Santos Febre, que está con el centro del programa de afrodescendencia. Sí, estoy residente con ella ahora, que no lo hemos anunciado. Sí. También hay un repositorio, que eso es lo que se quiere, que esté disponible, y que incluso, hablando de lo sonoro, esta es una pregunta, si también estás considerando, por ejemplo, podcast, porque pienso en el programa Negra, sí, que tiene también un acervo de información, y otras iniciativas que están pasando, ¿verdad? Y que son útiles para todos estos procesos educativos. Al inicio lo mencioné como brevemente, que me estaba insertando dentro a lo que estaba haciendo referencia, es que desde hace unas semanas estoy como investigadora residente en el programa de afrodescendencia, precisamente trabajando en un archivo de visualidades afro. Y entonces, pues, por ahí va, es un proyecto que estamos organizando, que en primer lugar busca visibilizar lo que ya está. Por eso lo mostré aquí, Archivo Negro, Casa Cortijo, porque la idea es hacer una cartografía de lo que ya está y entonces identificar, que es el reto, ¿verdad?, que yo veo. El archivo está organizado con unas categorías específicas. Esas categorías de por sí son las que nos hacen difícil encontrar lo que estamos buscando. Entonces, ese va a ser el ejercicio, tratar de encontrar en el archivo institucional eso que sabemos que debe estar, pero tenemos que repensar cuál es la categoría en la que fue pensada para luego extraerlo, construir este archivo y cambiar la categoría. Básicamente eso es lo que yo estoy proponiendo en ese proyecto, si la vida me alcanza. Pero, y más que nada, poder dejar un esquema, un método para que se le pueda dar continuidad. Ahora mismo, cuando uno ve publicaciones en las mismas redes sociales, que las personas abren sus archivos familiares, y esos archivos familiares no es solamente abuela, tú puedes encontrar bisabuelos, tatarabuelos, esa foto que apareció y de momento, mira, que nos veíamos de una forma distinta, no como necesariamente nos mostraban que nos veíamos a principios del siglo. Entonces, por ahí es que van esas preguntas, pero sí. Y en el caso de cuando hablo del nuevo audiovisual, el podcast está insertado ahí también, y lo que nos está regalando Bárbara con ese proyecto es maravilloso. Era que mencionas eso del podcast, los otros días estaba conversando con la profesora Erika Fontana. Nosotros hicimos un podcast de desplazamiento y de momento me dice, ese podcast es asignado a mis estudiantes de Derecho. Entonces sí, hay quienes están viendo como que todos estos soportes son parte de esa bibliografía. Así que, por ahí. Y me presentaste el caso, ¿verdad?, de revisitar las fotografías de Jack Delano y sacar esos sujetos, ¿verdad?, que han sido excluidos. Ese ejercicio ¿se va a quedar en Jack Delano o se podría expandir? Porque tenemos la base fotográfica de la Biblioteca del Congreso con todos los fotógrafos, que Jack Delano no fue el único que vino a hacer fotografía.
hay otros más, Roscan, tu esposa. Pues mira, yo creo que primero tocar puerta con Gloria, con Glorian, a ver hacia dónde se dirige este archivo. A mí el ejercicio me parece maravilloso, en especial estas imágenes rurales, porque nosotros tenemos una sola idea del jíbaro, y de momento, este jíbaro se parece a papi. Por lo menos fue mi primera impresión, pero sí sería maravilloso darle continuidad. Si entran a la página van a ver que hay unas colecciones, por ejemplo, la colección de Roberto Clemente, que ellas trabajaron con el archivo fotográfico del periódico El Mundo, pero no necesariamente son las fotos del pelotero, sino son las fotos del padre y del esposo. Así que están dándole otras lecturas, pero sería súper chévere que inclusive se pudieras comunicar y hacer esas sugerencias en relación a esos otros fotógrafos, a esos otros archivos que existen, que entonces podemos ir con otra lupa, y ya que me lo mencionas, para allá voy, de cara al otro proyecto al proyecto que estoy realizando, porque pues Archivo Negro es la iniciativa de Revista Étnica. ¿Sí? Gracias nuevamente. Gracias a ustedes.